Desde que tengo memoria, siempre supe que en mi familia existía un hijo favorito, aunque nadie lo dijera en voz alta, aunque mis padres nunca lo admitieran, aunque todos actuaran como si todo fuera equitativo cuando en realidad nunca lo fue. Mi hermano Lucas, con su sonrisa confiada y su actitud despreocupada, siempre tuvo un trato especial, un privilegio invisible pero innegable que lo colocaba en un pedestal del que nadie se atrevía a bajarlo, mientras que yo, desde el principio, aprendí que no importaba cuánto me esforzara, nunca recibiría el mismo nivel de atención, de apoyo ni de cariño. Cuando éramos niños, Lucas era el centro de todas las conversaciones, el protagonista de cada historia, el niño que siempre tenía lo mejor sin tener que pedirlo, porque mis padres se aseguraban de anticiparse a sus deseos antes incluso de que los expresara. Mientras él recibía los regalos más caros, las fiestas más grandes y las palabras más dulces, yo tenía que conformarme con las obras, con las felicitaciones a medias, con los premios que llegaban tarde y sin el mismo entusiasmo. A pesar de que yo sacaba mejores notas, de que era más responsable, de que nunca les causaba problemas, de que intentaba hacer todo bien para que se sintieran orgullosos, nada de eso parecía importar cuando Lucas estaba en la misma habitación, cuando su sola presencia bastaba para eclipsar cualquier logro que yo pudiera alcanzar. La diferencia entre nosotros se volvió aún más evidente con los años, cuando Lucas creció con la seguridad de que el mundo estaba hecho para complacerlo y yo aprendí a valerme por mí mismo porque entendí que nadie vendría a salvarme si las cosas salían mal. Mientras yo trabajaba desde joven para costearme la universidad y asegurarme un futuro estable, él vivía sin preocupaciones, gastando el dinero de mis padres en lujos innecesarios, en coches deportivos que cambiaba cada pocos años, en viajes extravagantes que financiaban sin dudar, en negocios que fracasaban antes de siquiera despegar pero que siempre eran rescatados con un nuevo cheque que solucionaba el problema sin consecuencias reales. Recuerdo con claridad la primera vez que cuestioné abiertamente el trato desigual entre nosotros, la primera vez que me atreví a preguntar por qué Lucas podía permitirse vivir sin límites mientras yo tenía que justificar cada gasto, cada inversión, cada decisión que tomaba sobre mi propia vida. Fue en una cena familiar, con el tono más calmado que pude reunir, con la esperanza ingenua de que al menos intentaran darme una explicación lógica, de que tal vez no se daban cuenta de la diferencia abismal con la que nos trataban. Pero en lugar de recibir una respuesta razonable, en lugar de tener una conversación honesta sobre la desigualdad que existía entre nosotros, lo único que obtuve fue una mirada de incomodidad por parte de mi madre y una risa seca de mi padre antes de que me dijeran que no debía ser tan resentido, que la familia debía estar unida sin importar las circunstancias, que cada hijo era diferente y que Lucas, con su forma de ser, con su personalidad más extrovertida y con su manera de ver la vida, simplemente tenía otras necesidades, que yo siempre había sido más independiente y que, por lo tanto, no necesitaba el mismo nivel de atención. Esa fue la primera vez que entendí que nunca sería tratado como un igual, que mis logros nunca serían vistos con el mismo orgullo con el que celebraban cada cosa que hacía Lucas, que por más que trabajara, por más que demostrara que podía valerme por mí mismo, por más que intentara ser el hijo. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Ejemplar que ellos decían valorar, siempre ocuparía el segundo lugar en sus prioridades. Siempre sería la opción segura pero no la preferida, siempre sería el que tenía que encargarse de sí mismo mientras ellos seguían malcriando a Lucas sin que él tuviera que asumir ninguna responsabilidad. El tiempo pasó y aprendí a no pedir nada, a no esperar nada, a construir mi vida sin depender de ellos, a entender que si quería algo, tendría que conseguirlo por mi cuenta, sin contar con la ayuda de nadie más. Logré todo lo que me propuse con esfuerzo y dedicación, trabajé duro, me establecí en una buena posición, creé mi propio camino sin mirar atrás, mientras Lucas seguía siendo el mismo niño grande que creció creyendo que el mundo giraba a su alrededor. El mismo hombre que gastaba sin pensar en el futuro porque siempre supo que alguien más se encargaría de solucionar cualquier problema que surgiera. Mis padres, por supuesto, nunca dejaron de financiar su estilo de vida, nunca dejaron de ser su respaldo incondicional, nunca dejaron de excusar sus errores ni de justificar su falta de responsabilidad con el argumento de que él simplemente era así, de que no se le podía pedir más, de que, de alguna manera, todo terminaría saliendo bien para él. Yo no me metí, no dije nada, no intenté cambiar las cosas porque ya había aprendido que no valía la pena,
que la única manera de evitar la frustración era aceptar que cada familia tiene dinámicas que no pueden romperse, que algunas personas nunca cambian, que algunos padres simplemente deciden ignorar la realidad hasta que es demasiado tarde. Pero lo que nunca imaginé fue que, después de haber gastado cada centavo en Lucas, después de haberle dado todo sin restricciones, después de haber permitido que viviera sin preocuparse por nada, serían ellos quienes vendrían a mí cuando se quedaron sin dinero, cuando se dieron cuenta de que habían llegado a la jubilación sin ahorros, cuando finalmente comprendieron que Lucas, el hijo en el que siempre confiaron, el hombre en el que pusieron todas sus esperanzas, no estaba allí para salvarlos. Porque nunca tuvo la intención de hacerlo. Lo que nunca esperaron fue mi respuesta. ¿Qué pasa cuando una familia apuesta todo en el hijo equivocado? El día en que mis padres se dieron cuenta de que el dinero se había acabado, el mundo que habían construido en torno a Lucas se derrumbó con la misma rapidez con la que durante años vaciaron sus cuentas para mantenerlo a flote. No hubo advertencias, no hubo señales de alarma que quisieran ver, no hubo ningún momento de reflexión en el que se preguntaran si lo que estaban haciendo tenía sentido, simplemente siguieron financiando su vida de lujo sin preocuparse por el mañana, con la misma certeza de quienes creen que los recursos nunca se acaban, de quienes viven en una ilusión donde los problemas financieros solo existen para los demás. Pero el dinero no es infinito, ni siquiera para quienes se niegan a aceptar la realidad. Un día dejaron de llegar los ingresos con los que contaban, los ahorros que creían suficientes resultaron ser una sombra de lo que alguna vez fueron, las propiedades que aún les quedaban estaban hipotecadas y, de repente, lo que siempre dieron por sentado dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido, como si alguien más hubiera sido responsable de administrar su fortuna mientras ellos se preocupaban solo por gastarla. Yo supe que algo estaba mal mucho antes de que me lo dijeran directamente, porque las llamadas de mi madre comenzaron a volverse más frecuentes, porque las conversaciones con mi padre pasaron de ser distantes a ser innecesariamente cordiales, porque Lucas, el hombre que nunca en su vida había tenido que pensar en dinero, comenzó a actuar de manera extraña, a evadir preguntas, a mostrarse inquieto cuando alguien mencionaba negocios, a dar respuestas vagas cuando se hablaba de planes a futuro. La confirmación de mis sospechas llegó una noche en la que, después de semanas de mensajes indirectos y preguntas disfrazadas de comentarios casuales, mi madre me llamó para decirme que necesitaban verme, que era importante, que no podían explicarlo por teléfono, que debía ir a casa cuanto antes. Sabía exactamente lo que significaba, pero aún así fui, no porque creyera que la conversación sería diferente a lo que imaginaba, sino porque quería escuchar con mis propios oídos cómo intentaban justificar lo que había sucedido, cómo intentaban convertir su crisis en algo que no era su culpa, cómo esperaban que yo tomara el lugar de Salvador sin cuestionar nada. Cuando llegué, la escena no me sorprendió en absoluto. Mi madre estaba sentada en la mesa del comedor con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando toda la tarde, mientras mi padre, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas sobre la mesa, miraba fijamente los papeles que tenía frente a él, como si la solución estuviera escrita en alguna parte y solo necesitara encontrar la respuesta correcta. Lucas no estaba, por supuesto, porque nunca estaba cuando las cosas se complicaban, porque él no era el tipo de persona que enfrentaba problemas, porque siempre hubo alguien más que cargara con las consecuencias de sus acciones, y esta vez no iba a ser diferente. Sergio, gracias por venir, hijo, dijo mi madre con un tono forzadamente suave, con la voz de quien intenta sonar fuerte pero sabe que no tiene ninguna defensa real. Sabemos que esto es inesperado, pero necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. No respondí de inmediato porque quería que fueran ellos quienes dijeran las palabras, quienes admitieran lo que habían hecho, quienes reconocieran, aunque fuera por primera vez, que su manera de manejar las cosas nos había llevado hasta este punto. Mi padre suspiró pesadamente, como si decirlo en voz alta fuera un esfuerzo que lo desgastaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, como si todo lo que estaba a punto de pedirme no fuera un abuso disfrazado de petición desesperada. No hay otra manera de decirlo, continuó él, con el tono seco de quien está más molesto por la situación que consigo mismo. Nos hemos quedado sin dinero. La frase quedó flotando en el aire por unos segundos, esperando una reacción de mi parte que nunca llegó, esperando que me mostrara sorprendido, que dijera algo de consuelo, que hiciera preguntas que les permitieran minimizar la realidad, pero no obtuvieron nada de eso. En lugar de eso, me crucé de brazos y esperé a que continuaran,
porque si algo había aprendido con los años era que las verdaderas intenciones nunca venían en la primera oración, sino en lo que venía después, en la manera en que intentaban construir su versión de la historia para asegurarse de que yo no pudiera negarme a lo que vendría a continuación. Tu madre y yo hemos hecho todo lo posible por mantener la estabilidad de esta familia, por asegurarnos de que tanto tú como Lucas tuvieran una vida sin preocupaciones, siguió diciendo, con la misma arrogancia con la que siempre hablaba cuando intentaba justificar lo injustificable. Pero las cosas no salieron como esperábamos, las inversiones no fueron suficientes, la economía cambió, los gastos aumentaron más rápido de lo que podíamos prever. Quise reírme ante la absurda falta de responsabilidad en sus palabras, porque era evidente que lo que intentaban hacer era presentar su ruina financiera como un problema del destino y no como el resultado directo de décadas de malas decisiones, de años en los que tiraron dinero sin preocuparse por el futuro, de toda una vida en la que eligieron mantener a un hombre adulto como si fuera un niño incapaz de asumir su propio camino. ¿Y Lucas? Pregunté finalmente, con la única pregunta que de verdad importaba, con la única interrogante que tenía sentido en medio de todo ese desastre. Se miraron entre ellos, incómodos, tensos, como si hubieran querido evitar mencionar su nombre hasta que la conversación estuviera más avanzada, hasta que ya no hubiera margen para que yo escapara, hasta que estuviera completamente atrapado en la narrativa que estaban intentando construir. Lucas no está en condiciones de ayudarnos en este momento, respondió mi madre con una dulzura que solo sirvió para hacerme sentir aún más irritado. Ha pasado por momentos difíciles, ha intentado muchas cosas, pero no ha tenido la misma estabilidad que tú, no ha tenido la misma suerte, no ha logrado lo que tú has logrado. Ahí estaba la frase que lo resumía todo, la mentira disfrazada de justificación, la excusa perfecta para explicar por qué no era el quien estaba sentado en esa mesa, porque no era el quien estaba asumiendo la responsabilidad, porque no era el quien estaba resolviendo la crisis que él mismo ayudó a crear. Y ahí estaba también la confirmación de lo que ya sospechaba, de lo que ya sabía, de lo que me temía desde el momento en que sonó mi teléfono con la llamada de mi madre. No me habían pedido que fuera para compartir conmigo sus problemas, no me habían invitado para pedirme una opinión, no me habían llamado porque querían una conversación sincera. Me habían llamado porque querían que yo fuera la solución. Cuando el dinero se acaba, ¿a quién recurren los que nunca aprendieron a valerse por sí mismos? Cuando mis padres me llamaron para hablar conmigo sobre su situación financiera, todavía intentaban mantener una fachada de dignidad, como si no estuvieran realmente en crisis, como si todavía quedara en ellos la esperanza de que todo se resolvería mágicamente sin que tuvieran que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Pero en el momento en que la conversación dio el giro que yo sabía que iba a dar, en el instante exacto en que pronunciaron las palabras que habían estado evitando, supe que no se trataba de una simple charla sobre dificultades económicas ni de una reflexión sobre los errores que cometieron. No me habían llamado para compartir su problema conmigo, sino para entregármelo, para traspasármelo, para asegurarse de que fuera yo quien se hiciera cargo de lo que ellos ya no podían sostener, para imponerme una responsabilidad que nunca fue mía, pero que, según ellos, debía aceptar sin dudar, sin cuestionar, sin resistirme. Mi madre, con su tono melancólico y su mirada suplicante, fue la primera en decirlo en voz alta, como si al hacerlo pudiera restarle peso a la gravedad de la situación, como si al expresarlo en las palabras correctas pudiera convertirlo en algo razonable en lugar de en el abuso que realmente era. Sergio, hijo, tú sabes que siempre hemos hecho todo por esta familia, que hemos trabajado duro para que nunca te faltara nada, que hemos dado lo mejor de nosotros para que tuvieras una vida estable y sin preocupaciones. Pero ahora necesitamos tu ayuda. Hizo una pausa dramática, como si esperara que yo interviniera, que dijera algo que facilitara el camino a lo que venía después, pero me quedé en silencio, observándolo sin parpadear, sin darles el alivio de fingir que no entendía lo que estaban a punto de pedirme. Mi padre, más pragmático y menos emocional, tomó la palabra con la seriedad de quien cree que está dando un discurso lógico, como si lo que iba a decir fuera una petición razonable y no la culminación de una vida entera de favoritismo y malas decisiones. Tu madre y yo hemos llegado a una edad en la que ya no podemos trabajar como antes, en la que necesitamos estabilidad, en la que debemos asegurarnos de que podemos vivir nuestra jubilación sin preocupaciones. Pero las circunstancias han cambiado y, bueno, tú siempre has sido el que mejor ha manejado su dinero, el que ha sabido administrar bien sus recursos, el que ha tomado las decisiones correctas.
Ahí estaba. La primera pista de lo que realmente querían, el reconocimiento disfrazado de elogio, la manera en que intentaban endulzar la propuesta antes de presentarla por completo, la forma en que querían recordarme que yo era el responsable, el exitoso, el que siempre tuvo la cabeza bien puesta, como si eso justificara lo que estaban a punto de decir. «Queremos que te hagas cargo de nuestra jubilación», soltó finalmente mi madre, con una suavidad que casi parecía una súplica, pero que en realidad no dejaba espacio para la negociación. «Que nos ayudes con los gastos, que te asegures de que podamos vivir tranquilos en esta nueva etapa de nuestras vidas». Las palabras quedaron flotando en el aire, suspendidas en un silencio incómodo en el que ambos me miraban con expectación, esperando que asintiera sin dudar, que respondiera con la obediencia con la que siempre respondí cuando era niño, que aceptara su petición sin cuestionarla, sin recordar cómo llegamos hasta aquí, sin señalar lo evidente, sin preguntar por qué era yo quien debía asumir esa carga y no Lucas, el hijo al que criaron para que nunca tuviera que enfrentar la realidad. Por un instante, sentí una risa amarga queriendo salir de mi garganta, un impulso casi incontrolable de burlarme de la situación, de reírme en sus caras por la manera en que intentaban disfrazar de lógica algo que no tenía sentido, por la forma en que pretendían que ignorara décadas enteras de desigualdad, por la forma en que creían que podía pasar por alto el hecho de que su crisis no era un accidente, sino el resultado directo de sus propias decisiones. En lugar de eso, respiré hondo y mantuve la voz firme cuando finalmente hablé, sin alterarme, sin levantar la voz, sin ceder ni un centímetro a la culpa con la que intentaban rodearme. ¿Y Lucas?, pregunté, igual que la última vez, aunque esta vez mi tono no era de curiosidad, sino de desafío, de incredulidad, de un enojo contenido que todavía no había explotado, pero que estaba al borde de hacerlo. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa antes de que mi madre intentara suavizar la respuesta, como si todavía creyera que podía convencerme con el mismo tono dulce con el que siempre había defendido a mi hermano. «Sabes que tu hermano no está en la misma situación que tú», dijo con cuidado, midiendo cada palabra como si estuviera pisando sobre vidrio. «Él ha tenido dificultades. No ha logrado encontrar estabilidad, no ha tenido la suerte que tú has tenido, no ha podido construir lo que tú construiste». Mi padre asintió, reforzando la idea como si la realidad pudiera moldearse a su antojo, como si la historia pudiera reescribirse en su beneficio. «No es que no quiera ayudar, Sergio», añadió con seriedad, «es que simplemente no puede». Ahí estaba la gran justificación, la razón por la que yo debía cargar con todo, la explicación que lo resolvía todo sin necesidad de hablar del pasado, sin mencionar cómo Lucas nunca tuvo que preocuparse por su futuro porque ellos lo criaron así, sin admitir que la única razón por la que yo tenía una vida estable era porque jamás recibí la ayuda que él sí recibió, porque aprendí a valerme por mí mismo mientras él vivía sin preocupaciones. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, mirándolos fijamente sin perder la calma, sintiendo por primera vez en mi vida que tenía el control absoluto de la conversación, que esta vez no iban a salirse con la suya, que esta vez no iban a manipularme para que hiciera lo que ellos querían. «Entonces lo que me están diciendo», respondí con una claridad que los hizo tensarse al instante, «es que después de haber gastado todo en Lucas, después de haberlo mantenido durante toda su vida sin pedirle nada a cambio, después de haber financiado cada capricho, cada viaje, cada negocio fallido, después de haberlo tratado como un rey mientras yo me rompía el lomo para salir adelante, ahora quieren que sea yo quien pague su jubilación porque él no puede». Mi madre abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato cuando vio la expresión en mi rostro, cuando entendió que no había forma de disfrazar la situación, cuando se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba dispuesto a seguir su juego. No dijeron nada. No intentaron defenderse. No intentaron contradecirme. Porque sabían que tenía razón. Cuando alguien te ignora toda la vida y luego te necesita, ¿qué harías tú? Por primera vez en mi vida, me di el lujo de hacer lo que nunca había podido hacer delante de mis padres, quedarme en silencio y dejar que ellos fueran los que sintieran el peso incómodo de una conversación que no les convenía. No respondí de inmediato, no me apresuré a calmar la tensión ni a buscar una salida amable, no hice lo que tantas veces había hecho cuando era niño, cuando evitaba confrontaciones innecesarias solo para mantener la paz en una familia que nunca me vio como alguien con derecho a reclamar. Esta vez no fui yo quien se sintió atrapado,
Esta vez fueron ellos los que tuvieron que enfrentarse a la realidad sin poder evadirla, sin poder disfrazarla con excusas baratas, sin poder culpar a nadie más por lo que estaba pasando. Vi cómo mi madre cruzaba las manos sobre la mesa, nerviosa, esperando que yo dijera algo que le permitiera tomar el control de la situación. Vi cómo mi padre se removía incómodo en su asiento, esperando que yo reaccionara como ellos creían que lo haría. Vi cómo ambos parecían convencidos de que al final yo haría lo que siempre hice. Aceptar en silencio, obedecer sin quejarme, asumir la carga sin cuestionarla. Pero esta vez no. Esta vez era diferente. Cuando finalmente hablé, mi voz salió firme, sin temblores, sin vacilaciones, sin el menor rastro de duda en mis palabras. No. Fue una sola palabra, corta, simple, definitiva, pero en cuanto la pronuncié, el aire en la habitación pareció volverse más pesado, como si algo invisible acabara de romperse, como si nunca hubieran considerado la posibilidad de que yo me negara, como si en sus mentes la única respuesta posible hubiera sido sí. Mi madre parpadeó rápidamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, mientras mi padre fruncía el ceño con una expresión de incredulidad absoluta, como si realmente no comprendiera cómo su propio hijo se atrevía a desafiar su voluntad. ¿Perdón?, preguntó mi madre, con una sonrisa nerviosa que intentaba ocultar el pánico en su voz. No creo que te haya entendido bien, Sergio. Me apoyé en el respaldo de la silla, cruzando los brazos con calma, asegurándome de que vieran en mi postura que esta vez no había vuelta atrás, que esta vez no cedería, que esta vez la decisión era mía y de nadie más. No voy a pagar su jubilación, repetí con la misma tranquilidad con la que ellos solían decirme que no tenían dinero para ayudarme cuando lo necesitaba, con la misma frialdad con la que siempre me hicieron entender que, en esta familia, cada quien tenía que resolver sus propios problemas, excepto Lucas, por supuesto. No voy a hacerme cargo de las consecuencias de sus propias decisiones, no voy a salvarlos del desastre que ustedes mismos crearon, no voy a seguir cumpliendo un papel que nunca debería haber sido mío en primer lugar. El impacto de mis palabras fue inmediato. Mi padre golpeó la mesa con el puño, un gesto que en otro tiempo me habría hecho encogerme en mi asiento, pero que ahora no me provocó absolutamente nada. Mi madre, en cambio, dejó escapar un jadeo ahogado, como si acabara de recibir un golpe en el estómago, como si mi respuesta la hubiera tomado completamente por sorpresa. No puedes estar hablando en serio, Sergio, dijo mi padre con el tono de autoridad que usaba cuando quería dar por terminada una discusión antes de que siquiera comenzara. Somos tus padres, te criamos, te dimos todo lo que tenías cuando eras niño, hicimos lo mejor que pudimos para darte una vida digna. ¿Y ahora simplemente te vas a desentender de nosotros? Me reí, no porque la situación fuera graciosa, sino porque era increíble lo rápido que habían pasado de la súplica a la manipulación emocional, lo sencillo que les resultaba intentar hacerme sentir culpable en lugar de reconocer sus propios errores. Lo absurdo que era que intentaran convertir esto en una cuestión de moral cuando toda su vida se habían preocupado solo por Lucas. ¿De verdad me van a decir que me dieron todo cuando era niño?, pregunté con una sonrisa amarga. ¿De verdad van a tener la cara de decirme que hicieron lo mejor por mí cuando pasé mi infancia viendo cómo le daban a Lucas todo lo que pedía mientras a mí me decían que tenía que aprender a valerme por mí mismo? ¿Cuándo vi cómo le cubrían cada capricho sin cuestionarlo mientras yo tenía que justificar cada centavo que gastaba? ¿Cuando me dejaron claro que en esta familia había un hijo que lo merecía todo y otro que tenía que conformarse con lo que sobrara? Mi madre negó con la cabeza, desesperada, como si quisiera borrar de mi mente todo lo que había dicho, como si pudiera hacerme olvidar con un simple gesto toda la historia que viví, todo lo que vi, todo lo que sentí a lo largo de los años. No es así, cariño, intentó decir, pero su voz sonó débil, carente de la seguridad con la que siempre había hablado antes. Siempre los hemos amado por igual, siempre quisimos lo mejor para ustedes, pero las circunstancias fueron diferentes, las cosas no siempre son justas. Exacto, interrumpí sin piedad. Las cosas nunca fueron justas. Y ahora quieren que yo corrija eso pagando por su jubilación, asumiendo una responsabilidad que nunca debió ser mía, ocupando un lugar que solo me dan porque Lucas no quiere tomarlo. Mi padre se puso de pie bruscamente, respirando hondo como si intentara contener su enojo, como si estuviera procesando el hecho de que la situación no estaba yendo como él esperaba. No puedo creer que seas tan egoísta,
espetó con los dientes apretados. No puedo creer que después de todo lo que hicimos por ti, nos estés dando la espalda en el momento en que más te necesitamos. Me levanté también, apoyando ambas manos en la mesa, inclinándome ligeramente hacia adelante para que entendieran que esta vez no había espacio para intimidaciones, que esta vez yo era el que tenía el control. No me pidan que me haga cargo de ustedes cuando nunca se hicieron cargo de mí, dije con voz firme, sin alzar el tono, pero dejando claro que mi decisión era inquebrantable. No me pidan que sea el hijo responsable ahora que Lucas ha desaparecido, no me pidan que juegue el papel de salvador cuando jamás me dieron la oportunidad de ser parte real de esta familia. El silencio que siguió fue brutal. Mi madre empezó a llorar en silencio, pero por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Mi padre me miró con frialdad, pero por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Porque por primera vez en mi vida, era yo quien tenía el poder. Cuando se acostumbran a que siempre digas sí, tu primer no los deja sin palabras. Cuando la sorpresa de mi negativa se disipó, cuando mis padres entendieron que no podían simplemente ordenarme que me hiciera cargo de su jubilación como si fuera una obligación incuestionable, cuando la rabia inicial dejó paso a la estrategia, comenzaron a usar lo único que les quedaba, la manipulación emocional. No tardaron en cambiar el tono de la conversación, en dejar atrás la indignación y adoptar una postura de víctimas, en transformar su exigencia en una súplica disfrazada, en intentar hacerme sentir que la decisión que acababa de tomar no solo era injusta, sino cruel. Mi madre, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, respiró hondo antes de volver a hablar, esta vez con la voz temblorosa de quien intenta conmover a través de la culpa, de quien sabe que su mejor arma no es la razón, sino el peso de las palabras dichas en el momento exacto. Sergio, hijo, nosotros no te estamos pidiendo un sacrificio imposible, susurró con una dulzura calculada, como si todavía creyera que podía hacerme cambiar de opinión con una simple elección de palabras. Solo queremos un poco de ayuda, solo necesitamos que nos apoyes como cualquier hijo haría por sus padres. No estamos pidiendo lujos ni excesos, solo lo necesario para vivir con dignidad en esta etapa de nuestras vidas. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, apoyó las manos sobre la mesa y asintió con gravedad, como si la razón estuviera de su lado, como si la responsabilidad que intentaban imponerme fuera una cuestión de moral y no de conveniencia. Lo único que te pedimos es que seas justo, dijo con un tono que pretendía ser sereno, pero en el que todavía se notaba la frustración contenida. Has tenido éxito en la vida, has trabajado duro y has logrado cosas que nosotros nunca pudimos darte. No estamos pidiéndote que nos mantengas, pero sí que nos ayudes como corresponde. No me sorprendió su cambio de estrategia. No me sorprendió que intentaran hacerme sentir que mi negativa era una injusticia en lugar de una respuesta legítima a años de indiferencia, no me sorprendió que recurrieran a la culpa en lugar de aceptar su error, porque esa había sido siempre su manera de manejar las cosas. Pero esta vez, yo ya no era el niño que necesitaba su aprobación, ya no era el joven que buscaba desesperadamente su validación, ya no era el hombre que se sentía obligado a hacer lo que esperaban de él solo porque eran mis padres. Me incliné ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de ellos, sin darles el más mínimo espacio para que pensaran que todavía podían controlarme, sin permitirles creer que sus palabras podían hacerme dudar. ¿Justo? Repetí, dejando escapar una risa seca, sin humor, sin alegría, sin rastro de la inseguridad que solía sentir cuando era yo quien estaba sentado en esa misma mesa, escuchando sus discursos sin derecho a responder. ¿De verdad están hablando de justicia? Porque si vamos a hablar de lo que es justo, tal vez deberíamos empezar por preguntarnos por qué nunca le pidieron nada a Lucas, porque siempre fue él quien recibía y yo quien tenía que arreglármela solo, porque gastaron cada centavo en él sin preocuparse por el futuro y ahora vienen a pedirme que repare los errores que ustedes mismos cometieron. Vi cómo mi madre cerraba los ojos por un segundo, como si intentara contener su propia respuesta, como si estuviera decidiendo qué palabras debía usar a continuación para intentar salvar lo que aún quedaba de la conversación. No es lo mismo, Sergio, respondió con el tono cansado de quien ya no sabe cómo justificar lo injustificable. Sabes que Lucas siempre tuvo otras dificultades. ¿Dificultades? Interrumpí, sin dejarla terminar. No tuvo dificultades, mamá, tuvo privilegios.
Tuvo la libertad de hacer lo que quiso sin preocuparse por las consecuencias porque ustedes siempre estuvieron ahí para resolverlo todo. Y ahora, cuando finalmente llega el momento de que él haga algo por ustedes, ¿qué hace? Se desentiende. Desaparece. Y en lugar de enfrentarlo, en lugar de pedirle explicaciones, en lugar de exigirle que sea él quien se haga responsable, vienen a mí como si yo tuviera que pagar por lo que él hizo. Mi padre golpeó la mesa con el puño cerrado, un gesto que en otro tiempo habría bastado para hacerme callar, pero que ahora solo dejó en claro que su paciencia estaba llegando al límite. «Porque tú puedes hacerlo», espetó con furia. «Porque tú sí tienes la capacidad de ayudarnos, porque tú sí tienes estabilidad, porque a diferencia de Lucas, tú sí sabes cómo manejarte en la vida». «¿Y eso es culpa mía?», repliqué con la misma intensidad. ¿Es mi culpa que yo haya trabajado para tener lo que tengo? ¿Es mi culpa que mientras yo construía algo para mí, ustedes se dedicaban a tirarlo todo en él sin pensar en el futuro? ¿De verdad creen que merecen que me haga cargo de ustedes cuando nunca hicieron nada por mí más allá de lo mínimo necesario? Mi madre sollozó en silencio, mi padre me miró con rabia contenida, pero yo no sentí nada. No sentí lástima, no sentí culpa, no sentí la necesidad de retractarme, porque por primera vez en mi vida entendí que no les debía nada, que el simple hecho de que fueran mis padres no significaba que pudiera olvidar todo lo que hicieron, que no era mi responsabilidad salvarlos de sí mismos solo porque ellos no quisieron ver la realidad hasta que fue demasiado tarde. ¿Así que nos vas a abandonar?, preguntó mi madre en un susurro, como si todavía le costara aceptar que su hijo, el que siempre había sido fuerte y responsable, el que nunca les había dado problemas, el que nunca los había desafiado, estaba ahora sentado frente a ellos negándose a hacer lo que se esperaba de él. Me puse de pie con calma, recogí mi chaqueta del respaldo de la silla y los miré por última vez antes de darles la única respuesta que de verdad importaba. «No los estoy abandonando», dije sin levantar la voz, sin titubear. «Ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sin detenerme a esperar una última súplica, sin sentir la necesidad de explicarles nada más, porque no había nada más que decir, porque ya no había espacio para que intentaran convencerme de algo que nunca tuvo sentido. Cuando te das cuenta de que no significas nada para ellos, la decisión es más fácil de lo que crees. La noticia de mi negativa no tardó en esparcirse entre los miembros de la familia, en convertirse en una historia distorsionada que mis padres contaron de la manera que más les convenía, en una versión manipulada en la que yo era el hijo desagradecido que había decidido abandonar a sus padres cuando más lo necesitaban. No importaba lo que realmente había sucedido, no importaba el favoritismo descarado que siempre existió en nuestra casa, no importaba que Lucas se hubiera aprovechado de ellos durante años sin darles nada a cambio, porque en la narrativa que ahora circulaba entre primos, tíos y conocidos, yo era el villano, el hombre frío y egoísta que había dado la espalda a quienes le dieron la vida. No pasó mucho tiempo antes de que las llamadas comenzaran a llegar, antes de que los mensajes de familiares que apenas habían mostrado interés en mí durante años aparecieran en mi teléfono, antes de que las críticas disfrazadas de consejos bien intencionados llegaran a mis oídos con la misma condescendencia de siempre. «Sergio, hijo, ¿cómo puedes hacerle esto a tus padres?», preguntó una de mis tías en un mensaje de voz que ni siquiera me molesté en responder. «Sabes que ellos siempre te han querido, sabes que lo dieron todo por ti y por tu hermano, sabes que ahora te necesitan más que nunca. ¿De verdad vas a negarles tu ayuda?». Otras llamadas fueron menos diplomáticas, menos cuidadosas, menos dispuestas a intentar apelar a mis sentimientos antes de atacarme directamente. «Me da vergüenza lo que estás haciendo», espetó mi tío Fernando cuando finalmente atendí el teléfono después de ignorar sus intentos previos de contactarme. «¿Desde cuándo te volviste tan egoísta? Son tus padres, joder. No importa lo que haya pasado antes, ellos te criaron, te alimentaron, te educaron. ¿Y ahora que son mayores y están en problemas, les das la espalda?». Lo escuché sin interrumpirlo, dejando que vaciara toda su indignación sobre mí, sin hacer el más mínimo intento de explicarle mi versión de los hechos, porque sabía que no serviría de nada, porque entendí en ese momento que la gente no quiere escuchar la verdad cuando ya han decidido qué papel juega cada persona en la historia. Para ellos, yo era el hijo que se negaba a cumplir con su deber, el que había sido afortunado en la vida y ahora no quería compartir su éxito con quienes lo criaron, el que tenía el descaro de dejar a sus padres en la miseria después de todo lo que hicieron por él.
Y Lucas, por supuesto, ni siquiera entraba en la ecuación, porque a nadie le importaba dónde estaba, a nadie le importaba qué había hecho con el dinero de mis padres, a nadie le importaba que su ausencia fuera la verdadera razón por la que ellos estaban en esta situación. Era más fácil culparme a mí. Era más fácil convertirlo en una cuestión de moralidad en lugar de enfrentar la realidad. Era más fácil señalar al hijo que dijo no en lugar de al hijo que se aprovechó de ellos hasta dejarlos sin nada. Y cuanto más escuchaba esos comentarios, más claro tenía que había tomado la decisión correcta. Porque en todos esos discursos, en todas esas acusaciones, en todas esas palabras llenas de indignación y reproches, había algo que nadie mencionaba, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, algo que demostraba que yo nunca había sido más que un recurso para ellos, una opción de respaldo, una cuenta bancaria con piernas y no un hijo con derecho a decidir sobre su propia vida. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me preguntó si yo quería o podía hacerme cargo de mis padres. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo con la forma en que siempre me trataron. Porque a nadie le importaba. A nadie le importaba lo que yo había vivido, lo que había sentido, lo que había soportado mientras veía cómo Lucas era elevado a la categoría de hijo perfecto mientras yo era el que no necesitaba nada. A nadie le importaba que siempre me dijeron que tenía que valerme por mí mismo, que siempre me enseñaron que no debía esperar nada de ellos, que siempre dejaron claro que la familia era importante solo cuando se trataba de proteger a Lucas, pero que cuando se trataba de mí, la independencia era la única opción. A nadie le importaba que todo el éxito que tenía, todo lo que había logrado, todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio, era producto de mis propias decisiones, de mi propio trabajo, de mis propias luchas. Solo les importaba que ahora tenía dinero. Solo les importaba que era el único que quedaba para salvar a mis padres. Solo les importaba que dijera sí, porque en su mente yo no tenía derecho a negarme. Pero me negué. Me negué una vez y lo haría 1000 veces más. Porque no se trataba solo del dinero, no se trataba solo de quien podía o no podía pagar la jubilación de mis padres, no se trataba de quien tenía más éxito o quien había desperdiciado su vida en lujos y caprichos sin pensar en el futuro. Se trataba de algo mucho más simple y mucho más importante. Se trataba de respeto. Se trataba de dignidad. Se trataba de no seguir permitiendo que me usaran solo porque nunca aprendieron a ver más allá de su hijo favorito, de no cargar con la culpa que ellos mismos deberían sentir, de no dejar que la presión social me convenciera de que debía sacrificar mi bienestar por personas que nunca se preocuparon por el mío. Cuando dejas de ser el salvador de todos, te das cuenta de lo poco que realmente significabas para ellos. El silencio de mis padres duró exactamente una semana antes de que intentaran una última vez convencerme de cambiar de opinión, antes de que agotaran su última carta en un intento desesperado por recuperar el control que creían tener sobre mí, antes de que finalmente se dieran cuenta de que esta vez no podían obligarme a hacer lo que ellos querían. Sabía que vendrían. Lo presentí en el momento exacto en que vi sus nombres aparecer en la pantalla de mi teléfono sin contestar, lo supe cuando los mensajes de familiares dejaron de llegar poco a poco, como si todos esperaran a que esta historia terminara con mi inevitable rendición. Pero yo no iba a rendirme. Cuando finalmente llegaron a mi puerta, cuando tocaron con insistencia como si no pudieran soportar la posibilidad de que los ignorara, cuando los vi de pie frente a mí con la misma postura tensa de quien ha perdido demasiado orgullo en un solo mes, supe que esta era la última vez que tendría que enfrentarme a ellos en esta conversación. Sergio, por favor, hijo, ¿podemos hablar?, susurró mi madre en cuanto abrí la puerta, con la voz temblorosa de quien está al borde del llanto, con la desesperación mal disimulada de quien sabe que esta es su última oportunidad. Solo danos un momento, solo escucha lo que tenemos que decir. No respondí de inmediato, no los invité a entrar, no les hice más fácil la tarea de intentar convencerme, porque esta vez la carga era suya, no mía. Esta vez eran ellos los que tenían que explicar lo inexplicable, esta vez eran ellos los que tenían que demostrar que había algo en su historia que yo no conocía, algo que pudiera hacerme reconsiderar. Pero no había nada. Y en cuanto cruzaron el umbral de mi casa, lo supe con certeza. Mi padre fue el primero en hablar, más directo, más frío, menos dispuesto a admitir la desesperación que se reflejaba en cada línea de su rostro. No estamos aquí para pelear, Sergio, dijo con un tono calculadamente calmado, como si creyera que sus palabras podían hacerme olvidar todo lo que había sucedido hasta ahora. Solo queremos entender por qué nos estás haciendo esto,
¿Por qué tomaste esta decisión tan drástica? ¿Por qué crees que merecemos que nos trates de esta manera? Lo miré con incredulidad, sin saber si reírme o simplemente mandarlos al diablo, sin entender cómo todavía podían hablar como si ellos fueran las víctimas, como si yo hubiera sido quien los traicionó, como si después de todo lo que hicieron aún esperaran que yo sintiera culpa por decir no. ¿De verdad no lo entienden? Pregunté finalmente, con una mezcla de cansancio y resignación. ¿De verdad creen que esto se trata solo de dinero, que me estoy negando a ayudarlos por capricho, que no tengo ninguna razón para sentir que no les debo absolutamente nada? Mi madre sollozó, mi padre apretó los puños, pero ninguno de los dos tuvo una respuesta. Porque no la había. Porque sabían que tenía razón. Porque no importaba cuánto intentaran manipularme, la verdad era demasiado evidente como para seguir negándola. Pero aún así lo intentaron. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos, Sergio, susurró mi madre con una tristeza ensayada, con una voz que en otra época me habría hecho dudar, pero que ahora solo me sonaba a mentira. Sí, cometimos errores, sí, pudimos haber hecho las cosas de otra manera, pero nunca fue nuestra intención hacerte sentir que no te queríamos, nunca quisimos que te sintieras menos, nunca pensamos que esto llegaría hasta aquí. Mi padre asintió, como si por fin estuvieran dispuestos a ceder un poco, como si al admitir mínimamente su culpa pudieran conseguir lo que querían, como si la simple mención de sus errores fuera suficiente para borrar los años de indiferencia, de favoritismo, de desprecio encubierto bajo la excusa de que Lucas nos necesita más. Pero ya era demasiado tarde. No dudo que hicieron lo mejor que pudieron, respondí con frialdad. Pero eso no significa que tenga que arreglar sus errores. El silencio que siguió fue abrumador, brutal, definitivo. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas que no me afectaron en lo más mínimo. Mi padre me miró con una expresión de derrota que nunca pensé que vería en su rostro, pero yo no sentí ninguna satisfacción en verlos así, no sentí placer en haber ganado esta batalla, porque la realidad era que esta no era una victoria para mí. Era simplemente el final inevitable de algo que nunca tuvo un verdadero futuro. ¿Así que esto es definitivo?, susurró mi madre, con un tono de voz casi roto. ¿Así termina todo? La miré a los ojos, sin rabia, sin odio, sin resentimiento, pero también sin la más mínima duda. Así terminó todo hace mucho tiempo, respondí con una certeza inquebrantable. Ustedes solo se están dando cuenta ahora. Y con esas palabras, supe que la conversación había terminado. Cuando la familia se reduce a dinero, ¿realmente era familia en primer lugar? El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso, como si la realidad acabara de estrellarse contra mis padres con toda su fuerza, como si la última gota de esperanza que tenían de manipularme se hubiera evaporado en un solo instante. Mi madre temblaba con las manos apretadas en su regazo, evitando mirarme directamente, esperando que en el último segundo yo cediera, que mi corazón se ablandara, que el remordimiento me hiciera cambiar de opinión. Mi padre, en cambio, me observaba con la mirada fría y dura de quien nunca en su vida ha sido desafiado de esta manera, con la furia de un hombre que siempre tuvo el control y ahora no sabe qué hacer con su propia impotencia. El silencio era pesado, casi sofocante, pero yo lo dejé estar. No me apresuré a hablar, no intenté aliviar su incomodidad, no les di la satisfacción de mostrar debilidad. Me limité a cruzar los brazos y a esperar, a ver si todavía quedaba algo más por decir, si iban a intentar una última jugada para hacerme sentir culpable, si de verdad creían que podían darme la vuelta con un discurso bien ensayado. Te estás equivocando, Sergio, dijo finalmente mi padre con la mandíbula apretada, conteniendo su enojo. No tienes idea del error que estás cometiendo. Me reí, no porque la situación fuera graciosa, sino porque era increíble lo rápido que pasaban de la súplica a la amenaza, de la tristeza fingida a la indignación moral, de la desesperación al resentimiento. Era la prueba final de que nunca me vieron como su hijo, sino como una inversión que no había dado los frutos que esperaban, como un plan de respaldo que de repente había decidido no funcionar. ¿Error?, repetí con una sonrisa amarga. ¿Te refieres al error de no dejar que me sigan usando, al error de no pagar por los caprichos que ustedes financiaron durante toda su vida, al error de decidir que ya no voy a cargar con responsabilidades que nunca fueron mías? Mi madre sollozó y mi padre cerró los ojos con frustración, pero ninguno de los dos negó lo que estaba diciendo. No podían.
Sabían que tenía razón. Nosotros hicimos todo lo que pudimos por ti, insistió mi madre, con la voz entrecortada. Quizás no fuimos perfectos, pero siempre intentamos hacer lo mejor para esta familia. Sí, Dije con calma. ¿Y en qué parte de hacerlo mejor para esta familia entraba dejarme claro desde niño que nunca iba a ser suficiente, que siempre iba a estar en segundo plano, que sin importar cuánto me esforzara, nunca me verían como igual a Lucas? No hubo respuesta. Solo más silencio. Más miradas evitadas. Más intentos de fingir que no entendían de qué estaba hablando. Siempre hemos contado contigo, Sergio. Intervino mi padre con su tono de siempre, ese que usaba cuando intentaba que las cosas parecieran lógicas e innegables. Siempre supimos que tú eras fuerte, que tú podías salir adelante, que tú no necesitabas la ayuda que Lucas necesitaba. No, papá, respondí con frialdad. No me ayudaron porque nunca quisieron hacerlo, porque siempre fue más fácil tirarlo todo en Lucas y asumir que yo encontraría la manera de arreglármela solo. Y ahora, cuando Lucas ha desaparecido, cuando ven que no tienen a quién recurrir, vienen a mí como si tuviera la obligación de solucionar todo. Mi madre comenzó a llorar más fuerte, pero por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Por favor, hijo, sollozó. Somos tu familia. No nos hagas esto. Inspiré hondo y los miré fijamente, asegurándome de que cada palabra que dijera fuera clara, de que no quedara ninguna duda sobre lo que estaba diciendo. No soy yo quien les está haciendo esto, respondí con firmeza. Son ustedes los que se hicieron esto a sí mismos. Mi padre me miró con una rabia contenida que casi podía palparse en el aire, con la frustración de un hombre que se ha dado cuenta de que ha perdido por completo el control sobre alguien que creía que siempre iba a obedecerle. Muy bien, dijo con voz baja, sin apartar la mirada. Si esta es tu decisión, entonces que así sea. Pero no esperes que te busquemos cuando todo esto termine. Me encogí de hombros, sin mostrar la más mínima emoción. No necesito que me busquen, contesté con total honestidad. Nunca los necesité. Y entonces ocurrió. Justo cuando pensé que la conversación había terminado, justo cuando creí que ya no había nada más que pudieran decir para hacerme dudar, mi madre, con la voz rota y el rostro cubierto de lágrimas, me miró con los ojos llenos de algo que no era tristeza, sino resentimiento. Teníamos razón, susurró con una dureza que no esperaba. Nunca fuiste un buen hijo. La frase se sintió como un golpe en el estómago, no porque doliera, sino porque confirmó todo lo que siempre había sospechado, porque fue la prueba definitiva de que jamás me vieron como alguien digno de su amor incondicional, porque en ese momento entendí que nada de lo que hubiera hecho en mi vida habría sido suficiente para cambiar la forma en que me veían. No me enfadé. No me defendí. No intenté hacerlos entrar en razón. Solo asentí con la cabeza y respondí con la misma frialdad con la que me lo dijeron. Y ustedes nunca fueron buenos padres. Y con eso, supe que la conversación realmente había terminado. Los vi marcharse sin decir una sola palabra más, sin sentir culpa, sin sentir dolor, sin sentir la más mínima necesidad de detenerlos. Porque finalmente entendí que la única familia que tenía era la que yo eligiera para mí, que la única vida que importaba era la que yo construyera lejos de ellos, que la única persona que realmente merecía algo de mí era yo mismo. Cuando te das cuenta de que nunca fuiste parte de su familia de verdad, ¿aún los sigues llamando padres?